101.7 de la FM y en nuestra plataforma web nos pueden seguir en la parrilla de canales exclusivos de Vez Cable en la página vezcableperú.com.pe. Estamos en estos momentos con el abogado César Candela, quien es experto en temas de contrataciones con el Estado. Hay varios temas que podemos conversar en estos momentos, pero hay dos fundamentales. El tema, por ejemplo, de la viabilidad, si es que el gobierno puede pagar por adelantado la compra de unas vacunas que en estos momentos son inexistentes. Hay un anuncio que ha hecho el Ejecutivo hace unos días atrás que se va a comenzar a normar mediante un decreto de urgencia que la posibilidad de que el Ministerio de Salud pueda llegar a un acuerdo ya económico con las farmacias o las industrias farmacéuticas que están intentando en estos momentos encontrar la cura, la vacuna. Pero por otra parte también esta misma intención legal está siendo vista ahí en el Congreso de la República para que se pueda dar el marco legal respectivo. Pero eso es, en cierto modo, viable, se puede dar de esa forma. ¿Qué es lo que dice la ley de contrataciones con el Estado? Se puede pagar por un bien que tú ni siquiera sabes si va a existir, que no lo ves y ni siquiera una muestra tienes. ¿Cómo se dan esos casos de pagos? Porque entendiendo que hay cientos o decenas de millones de soles que van a estar comprometidos. Lo último que, por ejemplo, conocemos es que por lo menos la industria farmacéutica Pfizer tendría para finales de este año un lote de 1,5 millones de vacunas para el Perú. Eso implica además que tendría que hacerse un pago previo, un anticipo del lote, cierta proporción o la totalidad del pago. Hay mucho que si no algo tenemos que conversar. Pero también quiero conversar con el doctor Candela, antes de entrar a ese tema de la vacuna, quiero conversar y preguntarle a quien tenemos en la comunicación sobre el tema de la proporcionalidad que tantas veces se viene mencionando, sobre la detención de los implicados en el tema Richard Swing, pero no por la parte fiscal, sino por la defensa, el argumento técnico que manifiesta el gobierno. Doctor Candela, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. El tema es simple, lo que le quiero preguntar. ¿Cuán cierto es que es una medida desproporcionada la que aplicó el Poder Judicial autorizando al Ministerio Público con las detenciones preliminares, entendiendo de que esta detención de 10 personas, varias de estas del entorno íntimo del presidente Martín Vizcarra, a lo mucho están involucrados en una contratación de menor cuantía? Incluso yo he visto que hay quienes han hecho un prorrateo de los 176,000 soles que Richard Cisneros terminó cobrando y que él dijo que sí cobró, y que sacan por lo menos desde el 2018 a la fecha es algo de 7,000 soles mensuales y lo consideran ridículo por el monto que se aplique una medida de este tipo. ¿Se puede tener esos criterios en decisiones de este nivel de investigaciones, doctor Candela? A ver, primero analicemos el tema de la detención, ¿no? La detención se puede dar bajo algunas condiciones, ¿no? Primero, que exista el peligro de fuga de la persona, por lo menos en este caso del país. Bueno, yo físicamente lo veo inviable. ¿Ya? Yo físicamente lo veo inviable, toda vez que no hay, bueno, recién se están autorizando los vuelos, digamos, ¿no? En segundo lugar, se verifica, por ejemplo, los antecedentes de la persona, si la persona ha cometido o no actos ilícitos. En tercer lugar, se evalúa cómo está sancionado en el Código Penal. Generalmente la detención se da definitiva, por ejemplo, para aquellos delitos que hay una sanción de pena privativa de la libertad de 4 años a más. O sea, son varios requisitos que hay que cumplir. Ahora, una detención preliminar de 7 días para acentuar la investigación, a ver, objetivamente hablando, para mí me parece desproporcionada la medida, más allá de que esto ha sido mediáticamente muy, muy fuerte y muy escandaloso porque involucra al mismo presidente de la República. No estamos hablando de cualquier señor de la esquina, ¿no? Sí. Estamos hablando del presidente de la República, de la primera persona que viste el poder de la nación. Entonces, eso ha hecho mucho más extremo que las medidas. Probablemente es un mensaje del Ministerio Público
que algunos dicen han sido coordinados con el presidente, otros dicen que no, como para decirle tal vez a la población, nosotros somos independientes como poder y por ende tomamos esta medida y vean ustedes qué comprometidos estamos con la investigación de la probable comisión o de la comisión de un delito que vamos a tomar esta medida. El problema es cuando tú politizas el proceso penal o las investigaciones, terminas siempre a veces cometiendo excesos, ¿no? Personalmente, y mi opinión como abogado, es que tú tienes que respetar algunos principios elementales que la misma Constitución reviste, y es la presunción de la inocencia, ¿no? Nadie es culpable hasta que no se sentencie o no se emita un pronunciamiento. Y ojo, estamos en una investigación de carácter fiscal, todavía no hay un proceso penal. No, pues. Entonces, si tú tienes esas referencias, tienes que ser sumamente objetivo en la decisión de las investigaciones. Ahora, no importa si el robo es menor o el robo es mayor, no importa si el hurto es mayor o si el hurto es menor, lo que se sanciona es la conducta. Entonces, que seas 10.000 soles o 30.000 soles, no hace que el hecho sea menos condenable. Lo que muchas veces sí puede generar que se agrave la pena o sea mayor es la forma. Por ejemplo, una cosa es que te asalten insultándote y empujándote, y una cosa es que te asalten con un cuchillo o con una pistola en la mano. Pero entonces las condiciones en las que se da la comisión dolosa o el acto doloso, obviamente agrava la pena. Entonces, Pero, eso, que el monto sea menor o sea mayor, te lo comento un poco desde un punto de vista estrictamente legal. claro, pero ¿por qué le planteo la pregunta? Porque el último que ha mencionado el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, es justamente sobre ese criterio del menor cuantía. Entonces, si es muy poquito la plata, como que no No. amerita que le apliquen Ellos la están detención preventiva. haciendo, disculpa que te interrumpa, ellos están haciendo una defensa de carácter político. ¿Qué cosa tiene que hacer el presidente del Consejo de Ministros hablando de las detenciones de personal administrativo o de la secretaria general del Palacio? O sea, la ministra de Justicia, ¿qué tiene que estar haciendo una defensa pública de lo que viene sucediendo Calificando, cuando proporcionando alguna medida. cuando la misma ley orgánica del Ministerio de Educación y la misma Constitución dicen que la función de la ministra es asesorar o brindar asesoría al gobierno, en este caso el presidente del gobierno, para cuestiones de Estado, no para cuestiones de carácter personal? O sea, la ministra no gana un sueldo para estar defendiendo al entorno del presidente, ¿no? En todo caso, podría plantear una posición cuando se hable del mismo presidente, pero plantear un cuestionamiento, sentir que se sienten mellados, indignados, bueno, estamos en democracia, son libres de opinar, pero a mí me parece que ellos deben estar concentrados en enfrentar la pandemia y el COVID, que es lo que afecta a millones de personas, ¿no? Claro, y bueno, vamos a ver qué es lo que termina el Ministerio Público, porque quedan ya menos de 7 días para que tomen una decisión sobre si es que será una medida de prisión preventiva que ha sido descartada en ningún Claro. extremo por el fiscal a cargo de este equipo de investigación anticorrupción. Pero Además, vayamos al tema resulta, también que la anticipa. Ajá. disculpa, para terminar ese tema, además resulta desproporcionado que el presidente se pronuncie ahora indignado y no en casos anteriores cuando sus opositores políticos han sufrido una detención que, más allá de que haya sido no políticamente o socialmente cuestionable o válida, el presidente no puede respaldar o puede criticar una medida de carácter legal porque se supone que respeta la independencia de poderes y se supone que respeta la autonomía de las entidades, como en este caso el Ministerio Público. Yo no No, lo vi, y además que el presidente ha dicho investiguenme, entonces claro, haciendo, claro, diciendo yo no lo he directamente a visto él que eso se indignado tome. antes. Entonces, esto no es lo angosto para ti y lo ancho para mí, eso no es así. A mí me parece que la posición del presidente ha sido una posición incorrecta. Bien, ahora, para ir justamente al ámbito del presidente, pero en las decisiones que va tomando frente a la pandemia. El jefe de Estado, Martín Vizcarra, había mencionado la emisión del decreto de urgencia y que ha sido publicado justamente hace ya como más de una semana, que intenta dar ese marco legal para que se pueda dar anticipos a las industrias farmacéuticas con miras a la compra de la vacuna, asegurarnos la vacuna en la colita de espera en vista de la solución a esta pandemia.
¿existe algo que impida realmente este tipo de prácticas en tiempos de emergencia, un pago excepcional para la solución a un problema, doctor Candela? Lo que pasa es que la Constitución señala que la licitación y concursos públicos son los instrumentos de contrata, es decir, los mecanismos para contratar. Entonces yo creo que ese podría ser de repente algún punto de disputa o de desencuentro de opiniones, ¿no? De carácter legal. Sin embargo, hay que señalar lo siguiente. Hay situaciones para las que la legislación no está prevista y hay situaciones en las que reviste la necesidad de regular o establecer pautas diferentes o nuevas. Por ejemplo, la reconstrucción del norte del fenómeno del Niño. Se tuvo que aprobar una ley, la ley 30556. Mediante esa ley se creó una nueva institución para poder administrar y canalizar los fondos de la reconstrucción de 25.500 millones de soles. Es más, se estableció un procedimiento de la misma ley de contrataciones, se extrajo la ley, de la ley un procedimiento más sencillo, el más sencillo de todos, para contratar más rápido. ¿Con qué objetivo? De acelerar la contratación urgente. Ahora, pero doctor Candela, ¿existe la contratación directa? Sí, pero la contratación directa es para paliar una necesidad inmediata, no una necesidad de largo plazo. Inclusive, yo como alguien que siempre está vinculado a esta materia, he planteado la creación de un régimen legal permanente que permita al país enfrentar una situación como lo que acabamos de tener. O sea, Dios no quiera, no esperar otro COVID o una situación totalmente diferente para tener por lo menos una parte de nuestra ley que la regula. Nuestra ley no tiene hasta ahora una regulación especial que le permita al Estado intervenir y tener, por ejemplo, acuerdos de esta naturaleza como la que ustedes están comentando. Acuérdate también que para terminar inclusive la cantidad de proyectos que en el norte del país son necesarios recuperar y restaurar, el Perú ha tenido que firmar un convenio con Gran Bretaña. Gobierno. Claro, entonces ahí te das cuenta que a veces hay que crear regímenes alternativos. Otro caso, por ejemplo, la crisis inmobiliaria del 2008 de los Estados Unidos que afectó a todo el mundo. ¿Qué cosa hizo el gobierno? Creó y aprobó un decreto de urgencia para aprobar un shock de inversiones, para generar que la economía y la infraestructura pública sea más veloz. Inclusive se creó un procedimiento nuevo y especial y gracias a ello en un año se pudo gastar casi 4.000 millones de soles. Entonces, el decreto de urgencia, recordemos que es una medida constitucional y que se puede dar estrictamente para efectos de carácter económico según la Constitución. Y tiene una característica más importante, que es temporal. Es decir, se supone que no es una ley vigente en el tiempo, sino que en algún momento ya cumple su finalidad. Pero podría ser aplicable en cuanto se pueda legislar o tomar una decisión de que sea una ley ya de carácter real, de que se encuentre en el marco de contrataciones y su aplicabilidad cada vez que ocurre un escenario similar. Como te digo, es cuestionable desde que algunos podrían decir, no, pero esto no solamente es un pago, es un tema de regulación. Pero el decreto de urgencia, como te digo, a ver, es un tema de decisión. ¿Tú te acuerdas de los colegios emblemáticos? Sí. Ya. ¿Qué cuestionaban de los decretos emblemáticos? Los casos de corrupción, ¿no? Y decían, pero no se descalificó legalmente los decretos de urgencia, porque los decretos de urgencia permitieron restaurar 30 o 40 colegios emblemáticos y es más, todavía se siguen aplicando, no han sido derogados y esto tiene años vigente. Entonces, cuando los colegios emblemáticos se restauren, probablemente dejen de aplicarse la vigencia de ese decreto de urgencia. Sin embargo, políticamente se cuestionó la probable comisión de actos de corrupción. O sea, corrupción pueden haber dentro del marco de ese decreto de urgencia o de la misma ley de contrataciones, como por ejemplo ahorita, ¿no? El Estado, doctor, siempre va a existir. Pero dentro que, por ejemplo, los mecanismos que tienen, ¿hay algún artículo de la ley de contrataciones del Estado o la ley general de salud que te dé cierta facilidad para ese tipo de gastos que tenga que hacer el gobierno? Como lo que pasa... doctor, a ver, un poco para entendernos, como el símil que le quiero poner, el artículo 82 de la Ley General de Salud, que nos dice
textualmente que el gobierno, la autoridad de salud del país, tiene la facultad de intervenir en los establecimientos privados y públicos para poder garantizar la atención a la ciudadanía en tiempos de epidemia. Un artículo que no ha sido aplicado, pero que está allí, que lo pudo haber aplicado el gobierno para intervenir clínicas y tener mayor capacidad de respuesta, que no lo usaron. ¿Existe algún artículo similar que vaya por ese mismo camino en el tema de pagos anticipados para vacunas que aún no existen? No, no existe. No existe la posibilidad de que tú pagues por adelantado. Para eso, previamente, tienes que realizar un proceso, una licitación internacional y decir, necesito 10 millones de vacunas y ofertar públicamente a nivel internacional o celebrar un convenio de gobierno a gobierno para adquirir directamente y en ese convenio establecer la forma de pago. Eso es lo que creo sería una alternativa también. Pero, y podrían decir, sí, doctor Candela, pero usted no le compra a otro gobierno necesariamente porque resulta que a quien se le va a comprar es a un laboratorio. Sí, pero bajo ese esquema, yo me acuerdo que Perú y que un medio de comunicación en algún momento sacó parte de la transcripción del gobierno de la compra del satélite y en la firma estaba el gobierno peruano, el gobierno francés y la empresa Airbus. Entonces, bajo ese esquema podría ser lo mismo. Y es más, ahora con mayor razón, cuando lo que se necesita es justamente adquirir insumos para la salud de la población, ¿no? Entonces, son figuras no tan fáciles de entender porque no son muy comunes y no son algo de la práctica habitual. Algunos que los querían que se puede generar corrupción. Bueno, la corrupción se puede generar dentro del mismo marco de la ley vigente en este momento, lo estamos viendo en las contrataciones directas, Sí, ¿no? bueno, entiendo como ciudadano y también como paciente COVID que ha sido en su momento, que hay una necesidad de vacuna. Sin embargo, ¿cómo garantizar que el pago que vas a hacer o cómo determinar las modificaciones legales o la creación de un nuevo marco legal para ese tipo de compras, que el monto que vas a pagar realmente va a ser significado de la cantidad de vacunas que te van a entregar? Porque hasta el momento no se tiene realmente una cuantificación de cuánto es el costo de cada vacuna. Va a ser un pago a ciegas. Voy a pagarte 10, pero no sé si me vas a vender a 1, o a 2, a 3, o a 4, a 5 soles el precio, pero te estoy Claro, pagando por si acaso de manera anticipada. ¿Cómo sí. poder poner candados en ese tipo de prácticas que podrían ser lesivas para la economía nacional en el marco de una desesperación de compra de vacunas? Bueno, podría ser, claro, exactamente. Es como que no hay abastecimiento de alimentos y en la bodega de la esquina aparezca alguien vendiendo leche y arroz y te dice, me está llegando mañana, pero necesito que me des un 20% de adelanto. Entonces la población va a ir y va a comprar. Eso es lo que está pasando. Que los laboratorios y otros gobiernos dicen, yo voy a tener las vacunas, pero me vas a tener que dar por lo menos el 30% porque yo necesito capital para invertir en tus casos y en tus pacientes y en tu población. Entonces, claro, tú obviamente pensando en el país lo das. Ahora, todo depende de la negociación y los acuerdos que se lleguen, como en todo contrato, las partes son las que deciden. Depende de quién esté negociando. Me imagino que eso lo va a negociar la comisión encabezada por el señor Neuhaus y por el señor Raúl Delgado Sayán, que son los que han salido cotidianamente en los medios hablando de las vacunas y de las negociaciones. Lo que pasa es que los pronunciamientos tampoco no son muy continuos y no se tiene mucha claridad, porque por un lado estamos recibiendo pruebas de un país, por otro lado de otro, de un laboratorio. Entonces, como la información es dispersa y no es clara, es fácil perderse en ese mundo de información y no tener fijadas cuáles serían las mejores condiciones. Pero a simple vista, lo que puedo decir es que lo importante va a ser la forma y la capacidad de negociación de nuestra parte para poder exigir o pedirle a la otra parte involucrada, el país o laboratorio que no es las vacunas, que nos diga cuáles serían las formas y establecer algún tipo de garantía para poder, digamos, recuperar el dinero o algún tipo de indemnización por daños, por lotes no recibidos en los plazos establecidos, ¿no? Tiene que Se haber alguna tendría penalidad. una pregunta final, doctor Candela. ¿Se tendría que incorporar una cláusula anticorrupción? Eh, Difícil, ¿no? Difícil porque en realidad es como poner condiciones a un país que no admita casos de corrupción, ¿no? Normalmente en nuestra ley de compras o de contrataciones, ahora sí se exige en el Perú que un privado o un extranjero establecido en el país que quiera vender al Estado firme un contrato y todos los contratos tienen esa cláusula. Pero si yo fuera, por ejemplo, el gobierno, no sé, francés, británico,
que me pongas a mí una cláusula anticorrupción es un poco complejo, ¿no? Bueno, son negociaciones, como usted bien menciona, que tienen que hacer las partes competentes. Doctor, muchas gracias por la comunicación. Muy bien. Gracias. Gracias. Bendiciones. Hasta luego. Igual para ti. Vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Vez Cable rumbo al poder. Volvemos.